A través de la historia siempre han existido diferentes formas crudas de asesinato. Y tal vez hoy en día nosotros podríamos decir que la inyección letal o la cámara de gas puede ser uno de los castigos terribles que hoy en día se imponen a las personas por haber cometido un grave delito. En la época del Imperio Romano, los que iban a la cruz eran los más bajos y terribles delincuentes que se podían encontrar en esa época. Por lo tanto, la crucifixión era uno de los castigos más duros de la época en que Cristo vivió. Y se le otorgaba a esos Barrabás, a esos asesinos, a esos delincuentes de baja calaña. Pero nuestro Padre Celestial supo esto. Sin embargo, en su amor misericordioso dio a su Hijo en muerte por nosotros. La muerte por la crucifixión, siendo de los castigos más duros de los romanos y que se consideraba como la peor forma de morir, fue dada y diseñada especialmente para el Hijo de Dios, para nuestro Salvador Cristo Jesús, quien vino en carne humana como la nuestra, quien sufrió golpes y azotes, clavos en sus manos, en sus pies, y el peso abrumador de su cuerpo que desgarraba las heridas que tenía que soportar por los clavos en el madero. Esto era reservado para los peores criminales de la época. Qué injusto entonces que un hombre tan santo como Cristo Jesús, inocente absolutamente de todo, que lo único que había hecho era el bien, hubiese recibido ese castigo por parte de aquellos envidiosos que no les gustaba que el Señor tuviese seguidores y que les estaba quitando sus adeptos. Estoy hablando de los sacerdotes, de los fariseos y de los saduceos y de los líderes religiosos de la época de Cristo. Los sufrimientos de Cristo fueron físicos, fueron leves en comparación con el sufrimiento mental que él tuvo. Ese sufrimiento mental acarreó de que él sudara sangre. Evidentemente, la muerte de Cristo trae al hombre la salvación. Y la ira de Dios se enfiló hacia él, porque el Señor murió por ti y murió por mí. Cristo Jesús sufrió la justa indignación de un Dios justo contra el pecado. El Señor Jesucristo entregó su vida preciosa. Cristo no fue sostenido por un gozo triunfante, porque todo era lóbrego y opresivo a su alrededor. Lo cierto es que la muerte no era lo que realmente le agobiaba. No era el dolor de la cruz lo que le causaba la agonía tan terrible que él sintió. Cristo era el príncipe de los dolientes. El sufrimiento más grande provenía del sentimiento de la malignidad del pecado que él estaba cargando de toda la humanidad. Cristo vio cuán terrible es el dominio del pecado sobre el corazón humano y pocos estarían dispuestos a desligarse de su poder. Un momento en el cual en la cruz Cristo exclama: consumado es. Y en ese momento el velo del templo se partió en dos, de arriba a abajo, para indicar que ya no atendería a los sacerdotes en el templo, ni aceptaría los sacrificios y los ritos. Y también para demostrar que el muro de separación entre los judíos y los gentiles se había acabado. Vio el Señor la importancia de dar su vida en la cruz por nosotros. Qué gran sufrimiento, qué gran sacrificio. Su sangre lava nuestros pecados. ¿Eres tú y soy yo consciente
de lo que el Señor hizo por nosotros? ¿Hemos hecho conciencia de la agonía que Él sufrió? ¿De la copa de amargura que tuvo que tomar? Si somos conscientes de ello, debemos entonces estar felices por llegar nosotros a padecer persecución por causa de su nombre. Porque el Señor a nosotros nos da ese soporte, ese amor necesario para pasar el tiempo de angustia que se avecina. Cuando nos enamoramos de Cristo, nos enamoramos de su obra y nos enamoramos de lo que tenemos que hacer en este mundo, tanto por gratitud hacia Él como hacia nuestro prójimo. Miremos a Cristo, leamos su historia, meditemos en su vida y lo que hizo por nosotros y permitamos que enriquezca nuestro corazón y nos dé un nuevo corazón. Que el Espíritu Santo pueda vivir y derramarse completamente en nuestras vidas para que podamos tener una nueva vida en su nombre. Que el Señor les bendiga.